Buenas tardes, Vic, sí, se escucha bien. Gracias, Santa Ofelia, les agradezco mucho. ¿Se escucha bien, licenciado? Muchas gracias, Gavino. ¿Sí se escucha, Nick? Muy bien. Gracias, compañeros. El día de hoy pues tenemos una clase que es muy especial para ustedes en el curso de Filosofía del Derecho, y no solo en el curso de Filosofía del Derecho, sino que también por el semestre que ustedes llevan. Les hago una pregunta y se las repito. ¿Ustedes tienen conocimiento de los títulos que van a recibir? ¿Recuerdan si hemos platicado sobre esto? Como que son tres, Lic. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Luz Helena? El de licenciado o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, el de abogado y notario. Excelente, excelente. ¿En Introducción al Derecho habían visto ustedes sobre esto o nunca lo habían tratado? No, que yo recuerdo, ¿no? Muy bien. Fíjense, compañeros, que es de vital importancia esta clase. Esta clase, pues, al parecer, como todas las clases de filosofía, pues a veces damos por hecho, tanto los catedráticos como los alumnos, algunas circunstancias. El día de hoy, pues, vamos a platicar sobre las funciones que ustedes van a ejercer en su calidad de profesionales, en su calidad de juristas. También es importante que ustedes vayan asimilando las funciones, que ustedes vayan entendiendo las funciones que van a desarrollar, porque también es interesante que ustedes ya desde este momento pues vayan aplicando hacia ver qué es lo que más les gusta de la profesión, a qué se van a dedicar. Como bien decía la compañera Luz Helena, pues esta profesión es la única bendecida en el sentido que nos da la oportunidad de tener 3 títulos. Como ella decía, pues uno es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, otro es el de abogado y otro es el de notario. El día de hoy pues vamos a empezar a analizar sobre ello. Sí es muy importante para ustedes porque junto con la graduación y el cierre que estamos ya próximos en el caso de ustedes, también es muy importante que ustedes pues vayan visualizándose en estas situaciones, porque ya están próximos incluso algunos a someterse a exámenes técnico-profesionales, a otros a seguir su seminario, que también es una ventaja que tiene esta universidad, pero al final resulta que a veces no sabemos ni siquiera los títulos que vamos a recibir. Es algo muy común y es algo que llama mucho la atención. Pasa con ustedes y pasa con todos. Incluso les comentaba en otras secciones que yo he sido padrino de algunos compañeros, e inclusive cuando hemos estado ya en la ceremonia de graduación antes de pandemia, pues resulta ser que ellos estaban sorprendidos de recibir los 3 títulos. Incluso algunos de ellos pues estaban con esa gran incertidumbre, si no había una equivocación, que por qué les estaban dando 3, revisando con detenimiento si los 3 estaban a nombre de ellos. Y lo que sucede es que nos emocionamos tanto con cerrar y con graduarnos que muchas veces desconocemos las funciones que nosotros tenemos. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra presentación. Quiero que por favor ustedes vayan prestando mucha atención. Es muy sencillo, incluso por lógica ustedes conocen ya estos temas, pero sí necesito que por favor vayan entendiendo lo que les voy a ir diciendo, porque de esta clase y de su comprensión pues se va a definir lo que ustedes van a desarrollar en su tarea profesional. Muy bien. Como bien hablamos al principio, son 3 títulos, pero los 3 títulos no nos sirven para lo mismo.
¿Estamos facultados? Sí. ¿Estamos nosotros facultados para poder ejercer todas las funciones? Sí. En Guatemala se reciben los 3 títulos y los 3 títulos tienen una función independiente cada una de ellas. Muy bien. Abogado es uno de los títulos que se van a recibir y es la persona que está legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito. Un abogado es una persona que se encarga de defender jurídicamente a otra en juicio, teniendo en cuenta los intereses del cliente. Un abogado es una persona formada en derecho por una carrera universitaria y preparado para poder defender en todos los ámbitos jurídicos a una persona que requiera sus servicios. Vamos por partes. La representación de abogado es para representar a cualquier ciudadano guatemalteco en el ámbito jurídico, pero también en el ámbito administrativo, también en el ámbito de las instituciones. Acá la función de abogado es que cualquier persona puede llegar a su oficina y decirle: mire, licenciada Luz Helena, mire, licenciado Gavino, fíjese que me tengo que presentar ante una oficina administrativa, que en este caso pues podría ser una oficina de empresa eléctrica, por decirles algo, y viera que no quiero ir solo, porque la realidad es que no me tratan bien en estos lugares y yo prefiero pagarle a usted para que se vaya conmigo, porque cuando me presento con usted me respetan bastante más. Bueno, entonces acá pues hay una representación y de acá también nace la necesidad de vestir formalmente, de vestir decorosamente y de vestir adecuadamente. Cuando teníamos clases presenciales, recuerdan ustedes que muchos de los catedráticos exigíamos que por lo menos el día de las evaluaciones, el día de los parciales, pues que por lo menos ese día nosotros fuéramos con traje formal, que lleváramos camisa, pantalón de vestir, zapatos de vestir, corbata y en el mejor de los casos pues saco. En el caso de las compañeras pues igual, que vistieran formal con zapatos formales, con también algún saco de dama de vestir formal, pantalón o falda de vestir. Y esto tiene una connotación y está muy ligado al tema de la abogacía. Porque si yo voy a representar a alguien que tiene miedo de ir solo, que lo han tratado mal en una institución, pues quiere que alguien lo represente y parte de esa representación pues es la forma como yo visto. Lamentablemente en toda Latinoamérica y creo que es a nivel mundial, pues se cumple mucho aquello que dice pues como viste este trato. Si la persona pues viste de una manera formal, pues respetan a la persona, la misma investidura le hace pues provocar en el funcionario cierto respeto hacia ustedes como jurista, pero también hacia la persona que ustedes están patrocinando. Ocurren ocasiones que a veces pues la persona, como no existe una obligación expresa, pues hasta la llegan a confundir. ¿Por qué? Porque vamos con traje deportivo, llevamos una camisa deportiva, una playera, un pants, unos tenis. Y entonces cuando vamos a una institución, empiezan a atender y hasta por último la persona que está atendiendo pues se entera que ustedes eran el abogado que estaba defendiendo a la persona. Eso no ha pasado en una ocasión, ha pasado muchas veces y a veces pues eso es producto de no vestir adecuadamente. La carrera que escogimos es una carrera que nos obliga a vestir formal. Así como otras personas tienen algún tipo de uniforme o de vestimenta, pues nosotros también tenemos que tratar en lo posible de vestir formales porque en cualquier momento vamos a estar representando a alguien.
¿Cuándo opera el trabajo de abogado? Cuando hay litigio, cuando hay conflicto. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea que únicamente el abogado va cuando va a un debate, a una primera declaración, cuando va a un juzgado, cuando va al organismo judicial o cuando representa a alguien en un juicio. El abogado va en cualquier tipo de litigio. Por ejemplo, citan a alguien para ir al centro de mediación, pues el centro de mediación es para conciliar, pero lógicamente ahí hay litigio, hay conflicto. O están citando a mi patrocinado porque es el sindicado, o están citando a mi patrocinado porque es el agraviado, pero el conflicto existe. Y ustedes pues van a velar porque los intereses de su patrocinado no sean vulnerados. El abogado entonces, si se dan cuenta, para que vayamos resumiendo, siempre su función es representar a otra persona y representarla siempre en juicio. Muy bien. Notario. El notario pues es la otra función que nosotros tenemos y esa función pues es la de faccionar instrumentos públicos. Son documentos que ustedes pues ya a lo largo de la carrera han trabajado, las escrituras, los mandatos. Y el notario pues aparte de faccionar los documentos públicos a particulares, pues tiene una función muy importante, que es la de interpretar, redactar y dar forma legal a documentos por medio de una escritura. Da fe del acto jurídico por medio de un contrato, certifica un hecho jurídico también, como una notificación o una fe de hechos, por ejemplo un acta notarial, conserva y reproduce el instrumento, brindando así seguridad y tranquilidad a la sociedad a la que sirve. Los documentos que faccionamos no son documentos comunes y corrientes, no son cartas. Los escritos pues tienen datos bien especiales. Por ejemplo, esta parte, la fe pública. Cuando hablamos nosotros de la fe pública, pues tenemos que entender que la fe pública es una investidura que ustedes tienen como notarios, porque todo lo que ustedes realizan a criterio del juez y a criterio de todos los funcionarios que intervenimos, pues es verdadero. Nadie va a dudar de un instrumento que facciona cualquiera de los notarios acá presentes. De los 28 que estamos conectados, puede ser el abogado Alfredo Pérez, el notario Arnold, la notario Brenda, la notario Alejandra. Pues hay algo bien importante, que cualquier documento de entrada para el juez es verdadero. Él no va a dudar y jamás va a desconfiar, e inclusive cualquier documento que realicen los notarios acá presentes, pues para poderlos redarguir de falsedad o de nulidad, pues es necesario llevar a cabo un proceso en el ramo civil. Es decir, es tanta la confianza por la fe pública que ustedes están investidos, que el juez, el fiscal, el funcionario de PDH, el funcionario de PGN, pues de entrada le da crédito y jamás dudaría que ese documento es falso, salvo que alguna de las partes diga, mire, ese documento pues a mi criterio es falso, y de esa manera entonces sí sería necesario redarguirlo de nulidad o falsedad. Muy bien, presten mucha atención. Acá dentro de la función del notario dice que tenemos que interpretar, redactar y dar forma legal a los documentos. ¿A qué se refiere esto? Les pregunto. Cualquiera que quiera participar, que me haga favor.
Muy bien. Veamos con la compañera Carla Marisol. Cuando se dice que en la función suya como notario es también, como dice la diapositiva, no solamente faccionar el documento, sino que hay que interpretar, redactar y dar forma legal a los documentos en una escritura pública, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensa usted que se trata? Muy buena tarde, licenciado. No Muy sé si me buena escucha, tarde. hay una tormenta por acá conmigo, pero No tenga pena, Carla Marisol, igual aquí conmigo viera de que el clima era el que me había afectado el enlace y todo, pero gracias a Dios que ahorita les estoy transmitiendo, está muy feo el clima, pero sí le escuchamos bien. muy bien, licenciado. Bueno, pues yo lo que entiendo es de que pues para eso estamos estudiando, para aprender a redactar los documentos en primer lugar correctamente, para que no falte ningún dato de identificación que pues al momento de llevar este documento a un juicio como prueba pues pueda redarguirse de nulidad o de algo que le haya faltado. Entonces es esa fe pública la que se impregna ya a la hora de que nosotros nos graduamos y ya en la Corte Suprema de Justicia, creo que es el último acto, ¿verdad? Entonces, pues esa fe pública es la que hace saber que nosotros pues ya hemos estudiado prácticamente y tendríamos que saberlo redactar correctamente, licenciado. No sé si alguien más puede aportar. Disculpe que yo la verdad no he llevado un notarial 1, lo tengo pendiente, 2 y 3, entonces pues trato de entender un poco acá. Gracias. Muy bien. Acá más que el tema, lo que usted dice, excelente, más que el tema de los requisitos, que es muy importante, pues acá viene una cuestión que es lógica, y eso es lo que yo quiero explicarles. Presten mucha atención. Cuando llegan a su oficina, ellos no llegan a decirles, por ejemplo, licenciada Carla Marisol, mire, fíjese que yo quiero que me haga mi escritura, porque hemos convenido una compraventa de bienes inmuebles. No. La forma en que llegan a las notarías de cualquiera de ustedes es llevando una necesidad, llevando un negocio, llevando una ilusión de un negocio, y lo que está diciendo acá que la función del notario es interpretar, redactar, dar forma legal a los documentos por medio de una escritura pública que, como bien decía la compañera Carla, pues tiene que llenarse todos los requisitos de ley para que el mismo surta efectos en cualquier lugar. Pero es más fácil entenderlo con un ejemplo. Imagínense ustedes que llegan a la notaría, llega José Eduardo Arriola, acompañado de Gavino Severiano, llegan a la notaría de Jessica Elvira. Entonces llegan y le dice Gavino a la licenciada, así de esta manera es como van a llegar con ustedes. Licenciada, dice Gavino, fíjese que yo he decidido que le voy a prestar 200,000 quetzales a José Eduardo. Él es mi amigo de toda la vida, estudiamos juntos, nosotros nos graduamos juntos, y yo tengo ese dinero porque me lo acaban de entregar por una herencia. Estos 200,000 quetzales, pues hemos convenido con él que se los voy a prestar por un año. Él me va a pagar en cuotas los 200,000, los vamos a dividir en 12, y lo que yo voy a ganar con ese préstamo, pues es el 1%. Y hemos decidido pues que ese dinero, el interés no es mayor del 1%, entonces él se le tiene que dividir entre 12 lo que le estoy diciendo. Pero lo que yo no quiero es que me vaya a fallar mi amigo José Eduardo, porque no, en primera no quiero perder la amistad de él de tantos años, y en segunda pues también que no quiero perjudicar ese dinero, porque ese dinero pues a mí también me sirve. Así llegan
con la licenciada Jessica Elvira, y por eso es que, si se dan cuenta, la diapositiva lo que nos está diciendo es lo siguiente: que a ese negocio que ellos tienen que realizar, primero lo tengo que interpretar, lo tengo que redactar y le tengo que dar forma legal. Si se dan cuenta, es otro trabajo de resolver una situación ajena. Ustedes ya entendieron que lo que quiere hacer Gavino es prestar los 200,000, ganar, en el caso hipotético, el 1% mensual, pero también quiere garantizar que no le falle José Eduardo. Pero como dice la diapositiva, entonces ya el primer paso se dio. Interpretamos. Él quiere realizar un préstamo, quiere ganar el 1% mensual, sería el 12% anual. Luego pues tengo que redactar un documento y tengo que darle una forma legal. Por ello es muy importante que ustedes, cuando reciben sus cursos de notariado, pues presten mucha atención. Porque tienen que prestar mucha atención, porque al igual que en el resto del derecho, la gente los va a buscar porque necesita el documento y sobre todo necesita que se le dé forma jurídica a lo que están haciendo. Y también muchos de ellos pues quieren garantizarse. No perder es una forma de garantizar. Muy bien. Acá entonces la licenciada Jessica Elvira, pues ella recibió sus cursos de notariado, prestó mucha atención. Es la parte del derecho que más le gusta a ella. Y les dice, bueno, yo ya entendí qué es lo que quieren. Y aquí el documento a faccionar pues se llama una escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria. Disculpe, José Eduardo, ¿usted tiene algún inmueble que pueda, que esté a su nombre o que podamos dejar acá en garantía? Sí, dice José Eduardo, pues yo tengo un inmueble y no hay ningún inconveniente para dejarlo en garantía. La notario Jessica Elvira entonces empieza a redactar y empieza a colocar las cláusulas. Se recuerdan que en otras clases les he dicho que las cláusulas que está escribiendo la notario Jessica Elvira para Gavino y para José Eduardo son ley, son normas jurídicas que nacieron específicamente para ellos dos y que son de cumplimiento obligatorio. Muy bien, entonces hacemos constar que está presente Gavino, que está presente José Eduardo y que el día de hoy en la notaría de Jessica Elvira, pues van a faccionar un instrumento público que se llama mutuo con garantía hipotecaria. Gavino, pues en ese momento hace entrega de los 200,000 quetzales y José Eduardo, pues se compromete a hacer pagos mensuales cada los primeros 5 días de cada mes a la cuenta de Gavino en 12 cuotas de los 200,000. Ahí se establece. Bueno, entonces ya se queda cuál es la cuota mensual que se va a pagar y también dentro de esa cuota se incluye el 1% que va a ganar Gavino por haber prestado los 200,000. Otra de las cláusulas dice que en caso de incumplimiento de José Eduardo, él deja en garantía el inmueble, que se detalla también en la escritura, y luego, si él falla, pues Gavino tiene para cobrarse con ese bien inmueble. Si se dan cuenta de esa manera y que es una manera lógica, Jessica Elvira resolvió un negocio que hizo Gavino con José Eduardo. En el negocio, ¿qué se garantizó? Primero, la entrega del dinero, porque Gavino ante la notario entrega los 200,000. Segundo, se garantiza también los pagos mensuales los primeros 5 días de cada mes por parte de José Eduardo. Y tercero, se garantiza que Gavino no va a perder su dinero. Porque si hay atrasos injustificados por parte de José Eduardo o si hay atrasos a secas, entonces Gavino puede cobrarse con el bien inmueble que ha sido dejado en garantía. Como bien decía la compañera Carla Marisol, pues esas escrituras tienen que llenar todos los requisitos de ley, porque en un momento determinado se van a tener que hacer valer en juicio. Lo ideal sería que José Eduardo haga los 12 pagos en el tiempo que se dijo, que Gavino lo reciba y que el documento no tenga que ser utilizado. Ese es un caso ideal. El problema resulta
si hay algún atraso o alguna desaveniencia entre los dos, cuando Gavino Severiano quiera cobrarse con ese inmueble, como decía Carla Marisol, la escritura tiene que estar perfectamente hecha. Si tiene algún error, el problema va a ser que el juez del ramo civil no lo va a aceptar. Y entonces Gavino, lógicamente, pues va a estar exigiendo de la notario que mire la manera de cómo se le restablece su dinero porque él confió en ella y ahora resulta que el instrumento que faccionó por carecer de los requisitos de ley en el juzgado civil competente no se lo aceptan y él no puede hacerse de ese inmueble con el que se tenía que cobrar. Muy bien. Así funciona el trabajo del notario. Si se dan cuenta, no solo es de redactar, no somos secretarios, no somos oficinistas, sino que somos profesionales del derecho que damos forma a los negocios y sobre todo garantizamos el estricto cumplimiento de los mismos. Como siempre les dejo les suplico que presten atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Orientación Jurídica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre un abogado y un notario, toda vez que muchas veces se cree que es lo mismo. Sin embargo, existe una diferencia en cuanto a la actividad que desarrolla cada uno de ellos. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En primer lugar, tenemos la diferencia en cuanto a su definición. El abogado es aquel profesional del derecho que se encarga de la dirección y defensa de sus clientes, cuando estos se vean involucrados tanto en un proceso judicial como en un proceso administrativo. Todo lo concerniente a los abogados lo encontramos regulado del artículo 196 al 204 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89. En este apartado encontraremos todo lo relacionado a los abogados, así como sus actuaciones, derechos, obligaciones, deberes, prohibiciones e incluso sanciones que ellos puedan llegar a tener. Por otro lado, tenemos la definición de notario. El notario es aquel profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de sus clientes. Recordemos que el notario tiene fe pública. Esto quiere decir que el notario está autorizado para hacer constar y autorizar actos y contratos en los que él intervenga, ya sea por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Todo lo relacionado al notario lo encontramos regulado del artículo 1 al artículo 7 del Código del Notariado, Decreto 314. También es muy importante mencionar que un abogado y notario debe de colegiarse en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto para poder ejercer su profesión legalmente, tanto en el ámbito jurídico, político o otro en que se desempeñe. Algo que también es muy importante de mencionar es que el campo laboral de un abogado y notario es muy amplio, toda vez que éste puede desempeñar su labor en una institución, en un bufete de abogados o de forma independiente. En conclusión, podemos decir que un abogado es aquel profesional del derecho que representa a sus clientes en un juicio o en todos aquellos asuntos donde exista litis o controversia. Y un notario es aquel profesional del derecho que va a llevar a cabo todos aquellos actos donde no necesariamente deba de intervenir un órgano jurisdiccional para que estos actos puedan nacer a la vida jurídica. Bien, espero que te haya gustado este video. Les pregunto si lograron ver y escuchar el video. Muy bien. Gracias, Oscar Leonel. Les pregunto, ¿tienen alguna duda o algún comentario sobre estas dos funciones? Pues aquí el joven pues explica las diferencias entre abogado y notario, también da la base jurídica para cada una de estas funciones. Les pregunto si tienen algún comentario o alguna duda sobre esto.
Si estamos claros, ¿sí? ¿Sí, Lucilena? De mi parte está claro, Lick. Gracias. Bien. Muy bien. Estos temas, pues, a veces los damos por sobreentendidos. Pues, en el curso de filosofía, que es un curso de pensar, pues, lo que tratamos acá es que ustedes vayan viendo cada una de las funciones. ¿Qué sucede? Que ya el día de mañana, pues, van a tener que escoger qué van a hacer. O les gusta ser abogados, les gusta ser notarios, les gusta ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales, o bien les gustan las tres cosas, porque también es posible que puedan trabajar de las tres cosas. Yo no dudo de la capacidad de los 36 que están conectados, y puede hacer que alguien me diga, mire, pues gracias por la función de cada uno de los juristas que están acá, pero yo entiendo que puedo trabajar sobre los tres aspectos que usted mencionó. Enhorabuena, perfecto. Eso pues está bien y es lo que se requiere, que salgamos especializados en todas las cosas. Muy bien. Otra de las funciones que tenemos es la de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales es un jurista docente que lucha por la enseñanza del derecho, orientado siempre al alumno, a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda eficaz de la justicia. En esta función de docente, pues hay algo muy importante y con ustedes cobra especial importancia. Los 38 que estamos acá conectados, tenemos en esa función de docencia, también tenemos la función de viabilidad o inviabilidad de puntos de tesis, asesoría de tesis, revisión de tesis. Y por eso, pues es una sugerencia. La sugerencia que yo les doy es que trabajen ustedes mismos su tesis. Muchos de ustedes van a ser docentes. Y la situación es que si por lo menos han trabajado la tesis propia, se les va a facilitar mucho. Para ustedes va a ser bastante fácil pues poder revisar una tesis, indicar que es inviable alguna, o bien dar alguna sugerencia para que se pueda trabajar. El problema se acrecenta cuando pagamos a alguien que nos haga la tesis, y el problema todavía se agudiza más cuando pago que alguien me haga la tesis y ni siquiera la leo. Sucede más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, esa parte de licenciado en Ciencias Jurídicas, ese título queda un poco paticojo, porque resulta ser que no estoy capacitado para realizar una tesis, un documento, me encuentro muy limitado, y parte de mi función como docente pues va a ser revisar este tipo de documentos que van a faccionar los alumnos. Como les decía, se agrava si le pago a alguien para que lo haga, y se agrava aún más cuando ni siquiera leo la tesis. Algunos todavía llegan al extremo que les faccionan la tesis y jamás la leen. Entonces, cuando les preguntan más de una oportunidad, ustedes que están por graduarse, les van a decir, mire, licenciada Santa Ofelia, ¿sobre qué trabajó usted su tesis? Si ella la hizo, pues va a explicar. Y dice, fíjese que yo trabajé sobre la audiencia de conocimiento de cargos en delitos menos graves, pues yo trabajé esto y estos aspectos. Pueden preguntarle también a la licenciada Jensi, mire, ¿y usted de qué trabajó cuando la estén contratando? Pues fíjese que no, yo me fui a trabajar más sobre otros temas, y mi tema pues fue propiamente el análisis de la cadena de custodia en los procesos penales como un asertivo al movimiento de evidencias. Si se dan cuenta, pues esta forma de romper el hielo pues es interesante cuando ustedes hicieron su trabajo de tesis. El problema es cuando ustedes no lo hicieron y no lo recuerdan. Si le preguntamos a un abogado, mire, ¿de qué fue su trabajo de tesis en la licenciatura? Ah, fíjese que la verdad que no me recuerdo, pero ¿cómo me dice eso si se graduó el año pasado? Pues la verdad es que no
ahorita no me recuerdo. Ninguna persona lo va a creer porque la tesis lleva tanto tiempo que en un momento determinado pues nos queda en la mente. Por ejemplo, yo me gradué hace bastante tiempo y todavía me recuerdo de mi punto de tesis, que era sobre la vulnerabilidad de los derechos de la mujer indígena en el proceso penal al no proporcionarle un traductor del idioma materno que domina. Imagínense hace cuánto tiempo. Y no se me olvida. Y si ustedes me preguntaran, mire cuántos capítulos son, pues yo les digo, son tantos. ¿Cuál fue el que más le costó? Yo les digo. ¿En dónde fue donde tuvo algún bloqueo? Pues en tal. Tuvo problemas para encontrar bibliografía, pues solo en estos aspectos, en esos otros no. Y todas estas cosas pues son importantes y yo todavía me recuerdo. Entonces me dirían ustedes, digamos, Alfredo Pérez en su calidad de magistrado me dice, mire, pero ¿por qué escogió ese tema? Pues dice que yo lo escogí porque cuando trabajaba en turnos en una ocasión estábamos en un delito de negación, estábamos preparándonos ya para pasar de etapa intermedia a etapa de juicio, y cuando yo le hablé a la señora le digo, mire, disculpe, solo para preguntarle, ¿usted está de acuerdo en recibir el dinero que le van a dar? La persona, ella no me entendía. Entonces yo me puse a pensar cómo fue que esta señora le tomaron declaración, llevó a cabo todas las etapas del proceso, y ahora que estamos aquí en una audiencia de etapa intermedia, ella no sabe ni de lo que yo le estoy hablando. Para mí era una injusticia. Incluso se suspendió la audiencia. Mandé a traer al traductor y el traductor me dijo, sí, ella está de acuerdo con lo que le van a pagar, ya le pagaron y dice que no hay problema. Entonces le digo, ahora sí estoy tranquilo, porque la señora me entendió, me comprendió, está sabida de lo que está haciendo, pero en audiencias anteriores ella vino nada más a hacer presencia, porque no dominaba nada del idioma español. Esto es una falencia, era a mi criterio una falencia muy grande, y por eso fue que me motivé a trabajar sobre ese tema, la tesis. Por eso les recomiendo, trabajen su tesis, háganla ustedes, no estén pagando, porque igual de la tesis no se van a librar. Si son docentes tienen que realizarla, si van a sacar una especialización de maestría tienen que hacer otra tesis. No nos podemos separar de esos documentos, y por eso es importante que los aprendamos a hacer, porque como les repito, no tan fácilmente nos vamos a librar de elaborar ese tipo de documentos. ¿Qué diferencias encontramos? Ya las vimos. Tenemos el privilegio que recibimos 3 títulos al graduarnos. Acá en Guatemala han habido intentos de independizar el notariado. Muchos abogados han presentado solicitudes ante el colegio indicando que no es correcto que cuando nos graduamos recibamos los 3 títulos, que ellos consideran que eso, para criterio de ellos, es ilegal, que se debería de tener el notariado como una especialización, es decir, como una maestría, y que ellos no están de acuerdo que se reciban los 3 títulos. Eso de momento no se ha concretado, siempre ha estado en estudio, y por eso es importante que ustedes, pues con la bendición de Dios, se gradúen lo antes posible. Porque si no, si se aprobara esto que han pedido por años, pues simplemente recibiríamos los títulos de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y el de abogado. El notariado, como les digo, si lo quisiéramos, pues sería una especialización por medio de una maestría. Muy bien. Acá por último, pues les coloqué el decálogo del abogado. Es un decálogo que realizó un connotado jurista, que es Couture, Eduardo Couture, y estos pues son mandamientos de conducta y me parecieron interesantes y por eso se los escribí y se los quiero leer. Solo quiero pedirles que por favor me presten mucha atención. Decálogo del abogado de Couture, famoso en toda Latinoamérica. El decálogo del abogado es un mandamiento de conducta y ética que la doctrina y los reglamentos profesionales o corporaciones imponen a los abogados en el ejercicio de su profesión. En América Latina es muy conocido el famoso decálogo del abogado, redactado por el eminente jurista uruguayo
Eduardo Couture. Veamos lo que dice, se van a dar cuenta que todas las normas que tienen, que en total son 10, pues ustedes ya las saben. Y lo único es, con la ayuda de Dios, aplicarlas. Dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. El estudio no termina ahora que cierran cursos. Creo que el estudio empieza ahora que cierran. Piensa, dice. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Ustedes han visto la infinidad de ejemplos que les he presentado y todos son de pensar, como en el caso hipotético de hoy, donde les hice ver que 2 personas habían acordado un negocio, una prestar dinero, la otra recibirlo para ampliar su negocio y querían garantizar. Bueno, estudiando aprendieron ustedes o van a aprender los que están pendientes, pues los múltiples instrumentos públicos. Eso lo aprendieron estudiando. Pero ya para poder ejercer y resolver la problemática, pues se hace pensando. Trabaja la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. El trabajo de abogado no pueden pensar ustedes que es un trabajo donde vamos a estar sentados espantando moscas. Requiere esfuerzo, dedicación y bendición de Dios. Lucha. Tú debes luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal con tu adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y en cuanto al derecho, alguna que otra vez confiar en el que tú le invocas. Es bien importante que ustedes sepan que muchas veces el juzgador va a saber mucho menos que ustedes de derecho. Eso es lo que está diciendo Couture. Y muchas veces va a dar por hecho las mentiras que ustedes le digan. Entonces acá por eso es que dice que debemos de ser leales con nosotros mismos, de no estar invocando derecho que no existe. Ustedes se van a dar cuenta ya, primeramente Dios, en un par de años que van a estar ejerciendo, que muchas veces algunas personas pues están invocando derecho inexistente. Que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso fulano de tal versus Perú, o la sentencia de derechos humanos de Pedro versus Venezuela. Bueno, lo que nos está diciendo acá Couture es que no seamos mentirosos. Muchas veces esas sentencias ni existen, compañeros. Y ustedes lo van a ver porque cuando estén trabajando se apasionan. Entonces dicen, bueno, tal abogado mencionó tal sentencia. Y al ir a revisar al Google, porque ahora tenemos la facilidad del Google, resulta ser que esa sentencia habla de otra cosa. Ni siquiera habla de derecho penal. Y nosotros le fuimos a decir al juez de derecho penal que tenía que absolver a nuestro patrocinado, porque ese caso era similar. Y cuando vemos ahí, ni siquiera es penal el caso, sino que está hablando de otro tipo de cosas, migraciones o hablando de otras cosas que no son. Pero acá lo que nos dice Couture es que seamos leales, porque muchas veces el juez no va a estudiar y lo que nosotros le decimos lo va a dar por sentado. Sobre todo muchos que tienen una capacidad de oratoria increíble. Tolera, dice, la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. A veces pues hay que escuchar a las personas. Nosotros, como les dije a lo largo de este curso, el primer convencido soy yo. Y cuando yo me convenzo, quiero convencer a todo el mundo. Y a veces se pierde la tolerancia porque dice, bueno, ¿para qué escucho a aquel si yo tengo la verdad? Pero aquí Couture nos dice, no, tolera. Ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz.
Importante este noveno artículo. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor, llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. En más de una ocasión me ha pasado que estoy en un debate, primero me están saludando bien amables, estoy con un defensor público y ya cuando entramos al debate empieza la controversia, se pone álgida, yo luchando por lo que considero que es justo, que es que condenen a un acusado que ha cometido un delito, y el abogado defensor luchando por defenderlo. La contienda es jurídica, pero fuerte, intensa. Hay argumentos, hay contradicciones, pero como dice Eduardo Couture, terminado esa audiencia, con la misma amabilidad que iniciamos, con la misma terminamos. Y como dice ahí, olvidamos. Ya lo que pasó en el debate ahí quedó, y salimos tan amigos como iniciamos. Ama tu profesión, dice. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proporcionarle que sea abogado. Acá, si nosotros trabajamos pues en lo que nos gusta, muchos de ustedes son muy jóvenes, algunos no tienen ni hijos, pero para los que tenemos hijos, yo tengo 2, cuando me han preguntado, me dicen, mira, ¿y vos qué pensás? Entonces le digo yo, para mí sería un privilegio que fueras abogado. Uno aceptó, el otro no, porque tampoco no se puede obligar, porque recuerden que hay vocaciones, hay intereses particulares, pero como dijo Couture, por lo menos sí les presenté como un honor que consideraran la práctica de la abogacía. Que uno aceptó y el otro no, pues ya fue su decisión, pero sí te las propuse, como decía este decálogo de Eduardo Couture. Muy bien, compañeros. Les agradezco a todos la atención, también les agradezco que hayan entendido. Les pido disculpas sobre que el enlace me estaba fallando. La compañera Carla pues me dio la respuesta de lo que estaba ocurriendo. Aquí donde yo estoy ha estado muy pésimo el clima. Entonces entiendo que como que hay fluctuaciones de internet, pero ahorita, bendito sea Dios, pues logramos dar la clase. Para mí pues fue un privilegio y un honor. Y si Dios nos permite, nos conectamos el próximo viernes a la misma hora. Cuídense mucho, compañeros, y que tengan buena tarde. Gracias, Carla. Gracias, Alfredo. Gracias, Arnold. Gracias, Paula. Gracias, Santa. Gracias a todos. Feliz tarde. Buenas tardes, Oscar. Gracias, Mario René.